Hoy, en 1777, un día como hoy, nacía en Foxford, en el condado de Mayo, así lo dicen, en Irlanda, uno de los padres de la patria, ¿no? Yo creo que contra el almirante Guillermo Brown, o William Brown, como él mismo seguía firmando sus papeles, pesa un poco esa idea en la que tuvo algo que ver el otro homenajeado al que le vamos a dedicar hoy bastante tiempo, Bartolomé Mitre, tuvo que ver con la idea de hacer un relato nacional de la historia, lo cual relegó a aquellos personajes que no habían nacido en el territorio. Y Brown, que es un personaje para hacer una literario, serie de... es un personaje de novela. Sí, exactamente, un gran genio. Contra eso, digamos, contra su figura histórica ha conspirado que no ha habido, biografías modernas sobre el personaje, que las merece, y después esa condición de irlandés, ¿no? Es decir, de extranjero, que, digamos, él realmente demostró con la audacia y con el fervor con el cual compartió los ideales revolucionarios, que estaba a la altura de cualquiera de los nacidos en la tierra, ¿no es cierto? Creo que también hay algo que le juega en contra al almirante Brown, sobre todo con lo que ha sido la historia canónica argentina, que es su vínculo con Rosas, no porque fuese partidario de Rosas, pero hay una relación, y Rosas ha sido una partición de aguas en la historia argentina, sobre todo para la generación de Mitre, de historiadores como Mitre, ¿no? Los surgidos de esa escuela, la historiografía liberal tradicional argentina, que me da la sensación que en determinado momento impuso una determinada forma de contar la historia y de elegir a quienes mencionar y a quienes no hacer mención. Y me parece que Brown entró en esa, vamos a decir, en esa mini lista de los no nombrados o de los menos nombrados. Hoy parecería que el relato histórico está hegemonizado por la contracorriente de esa historiografía liberal. Entonces, a veces, los que no pertenecemos a ninguna de las dos, como vos y yo, que no somos ni historiadores del territorio liberal, más allá de las ideas de cada uno, no puede ser liberal desde el punto de vista de las ideas políticas, de las ideologías, pero la historiografía liberal tradicional o la historiografía mal llamada, a mi modo de ver, revisionista, hoy es esta la dominante. Sí, y es curioso porque como Brown es un hombre muy importante de la historia y que tuvo actuaciones descollantes en la guerra de la independencia, después en la guerra contra el Imperio del Brasil, donde se luce como uno de los más grandes almirantes de la historia americana. Digamos, como es un hombre que está en todos lados, digamos, no, coincido y me alegro que lo hayas propuesto porque yo lo había olvidado, ese hecho de ser el jefe de la escuadra porteña durante el tiempo de Rosas, que le correspondía por su carácter militar. De hecho, hay algo que desmiente cualquier adhesión, que fue cuando muere el coronel de Marina Tomás Espora, sí. Y le avisan y él va y hace, digamos, Espora sí había sido bastante atacado por por los federales porteños, porque Espora no adhería de ninguna manera, incluso lo acusaron de conspirador, y Brown va y en una escena dramática digna de una película, cuando llega a la casa de Espora, ahí en la avenida, lo que hoy es llegando a Jujuy, que está en pie, lo que hace Brown, llega y ya habían cerrado el ataúd, y entonces pide que lo desclaven y dice: qué triste la historia de estos pueblos donde un ilustre hombre como este no recoge el homenaje de sus compañeros de ruta, ¿no? Es decir, incluso vos sabés que eso me parece que es importante. Entonces tampoco se hace una reivindicación desde el, coincido con vos, mal llamado revisionismo. Entonces Brown queda ahí navegando entre dos aguas,
como corresponde a un hombre. Como un hombre de mar, claro. Y no se convierte, digamos, en fruto deseado de ninguna de las dos historiografías. Así que aquí estamos nosotros intentando hacer una síntesis. A mí me cae particularmente simpático el personaje, vos ya te lo imaginás, lo sabés porque lo hemos charlado, yo lo identifico con mi infancia, con mis orígenes, yo que soy nacido y criado en el glorioso barrio de la Ribera del Riachuelo, de La Boca, y reconozco en el almirante Guillermo Brown una figura muy familiar, no solamente porque la avenida principal del barrio lleva su nombre, sino porque precisamente Brown era un hombre de la boca y barracas, vamos a decir, tal vez el de los próceres argentinos, el único identificado con esta barriada, pero porque además, por las condiciones geográficas, porque el surgimiento del barrio de la Boca no se explica si no es por la razón geográfica de que esa era la desembocadura del riachuelo, y ahí se salía, y ese era el puerto natural, y allí en lo que hoy decimos, conocemos como el Caminito, la Vuelta de Rocha, esa zona hoy pensada para el turismo, pero que en determinado momento la Vuelta de Rocha fue el epicentro económico y político de la Boca. Allí el almirante Brown tenía montada su maestranza, la de su armada, con lo cual lo tenemos, y su casa, que es a pocos metros de donde vivo yo, lo que es la avenida Martín García, además un nombre identificado con una de las grandes acciones militares navales que llevó a cabo el almirante Brown. En la calle Martín García estaba la famosa Casa Amarilla, luego reproducida sobre la avenida Almirante Brown, que está replicada a escala, pero digamos no es la casa que fue la casa habitación de Brown y su familia, que estaba en lo que hoy es un edificio donde funciona el Banco Ciudad y un edificio de propiedad horizontal en la calle Avenida Martín García 584. Así que tengo una particular simpatía por el personaje, hasta por razones geográfico-barriales, vamos a decir. Bueno, a mí también me resulta un personaje simpático, con algunas características personales que son interesantes. Primero que hace toda una vida, pierde a sus padres bastante joven, se convierte en grumete, viaja a Estados Unidos, se casa en Londres con Elizabeth Shitty, y ahí hay un dato que me gusta mucho porque habla de un hombre moderno. Siempre en general cuando se habla o de un personaje religioso o de un personaje militar, se tiende a pensar en alguien conservador, ¿no es cierto? Como parte de esas estructuras. Y Brown, cuando se casa con su mujer, se casan en una iglesia católica, pero la mujer era anglicana, y decidieron que los hijos iban a ser criados católicos y las hijas anglicanas, lo cual habla de una apertura de pensamiento. Cuando llega a Buenos Aires, prácticamente en tiempos de la Revolución de Mayo, ahí se empieza a entusiasmar, hay que decir, y esto no desmerece en nada su trayectoria, que comienza sirviendo a la Revolución como corsario, lo mismo en la campaña del Pacífico, que era algo perfectamente legal y perfectamente legítimo en esos países que no tenían marina y tenían que enfrentar una guerra. Es la historia de la marina de guerra americana y en gran medida de todo el continente, pero de otros lugares también. Empieza por la piratería, por el corsarismo, claro. Exactamente. Y entonces ahí aparece Brown, que va a ya ocupar un lugar importante, porque cuando se logra la caída de Montevideo, que era el puerto de la Marina Española, de la Armada Española en el Río de la Plata, que se logra gracias al bloqueo que hace Brown del puerto y el sitio que hacen primero Rondó y luego Alvear de la ciudad, y que San Martín define como lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta el presente, y hace un elogio de Brown. Es decir, ya San Martín en los inicios de la carrera de Brown toma nota, y después en algún momento San Martín se va a lamentar
por su vieja negociación con el almirante Cochrane. De Cochrane un día tenemos que anotarlo para dedicarle a la figura, a esa figura legendaria, porque es un personaje interesante de su tiempo. Y bueno, y Brown se va a afincar en Buenos Aires, esa famosa Casa Amarilla, que además era un lugar, no te voy a decir de peregrinación, pero sí de búsqueda de consejo, un lugar que Brown tuvo que resignificar luego de la muerte de su hija, en aquel episodio de 1827, en medio de la guerra contra Brasil. Y cómo se fue haciendo. A mí hay un hecho de Brown que me resulta muy simpático y que lo vincula, ahí también debe haber habido una bronquita de Mitre, que era un gran admirador de Garibaldi, que es cómo lo corre por el Paraná Brown a Garibaldi, y cuando ya lo está a punto de capturar, da una orden y dice: déjenlo, ese gringo es un valiente. Y cuando lo tenía a punto... Mucho respeto, el respeto del hombre de armas, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces ahí vemos un personaje que, atraviesa además, recordemos que hasta su muerte en 1857, vive casi 80 años, fue el único almirante de la flota, es decir, mantuvo, a pesar de las dificultades y obviamente de salud y de la edad, mantuvo ese cargo hasta el final. Y un dato que muestra la estatura histórica: cuando cae Rosas, Urquiza le pide al Congreso que, confirme su condición de almirante de la escuadra. Es decir, no hay ahí ninguna revancha. Esto es interesante porque a veces el juicio de los historiadores esquiva el análisis del juicio de los contemporáneos, ¿no? Claro, según la conveniencia. Claro. Bueno, en esto Urquiza es una personalidad a la que hay que hacerle un reconocimiento, porque en una Argentina fragmentada y antinómica como la que le tocó conducir en determinado momento de la historia, Urquiza dio muchas señales de buscar la forma de tender puentes en lugar de abrir grietas, ¿no? Ahí cometiste un pecado mortal, acabas de nombrar la palabra grieta, pero bueno, sí, como la dijiste, se fue. Bueno, que le den el WhatsApp a nuestros oyentes, porque yo sé que tenemos algunos oyentes de La Boca y de Barracas, que seguramente algo se van a anotar para decir sobre el almirante Brown y sobre la memoria popular de esta zona, porque era una figura muy popular en el barrio, quiero decir. No porque anduviera, pero digo, en el barrio siempre se habló mucho de Brown. De hecho, es una festividad importante en la plazoleta de los Suspiros. Hay un magnífico busto en la Vuelta de Rocha, un busto del almirante Brown que hizo el gran escultor argentino Julio César Bergottini, y que fue en realidad gestionado por obra de Benito Quinquela Martín, que era un gran browniano también. Así es, Eduardo, así es, Gerardo. Bueno, se comunica Luis, por ejemplo, de Tigre, 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92, y nos dice, fíjense, dice, de lo que están hablando, y para nosotros, los que navegamos, y mucho, lo admiramos. Claro. Qué bueno. Está bien, bueno ese mensaje. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo especial a un amigo querido que es el actual presidente del Instituto Nacional Browniano, que fue presidente de la Academia Nacional de la Historia. Creo que es la última biografía sobre Brown, la escribió él, el doctor Miguel Ángel de Marco, un gran amigo. Un personaje, además, de concordia, de generosidad, de amabilidad, un hombre vinculado también con el mar, sí, sin duda. Comodoro de Marina. Exactamente. Periodista profesional, 40 años de periodista del diario La Capital de Rosario. Sí, hombre ahí vinculado con la Perla del Paraná, sin duda, así que escribe muy bien, sus biografías son deliciosas, ha hecho una larga lista de biografías. Eduardo, ¿me hablas de la Perla del Paraná? La Perla del Paraná, Rosario, sin duda. No, la Perla del Paraná es San Pedro. Bueno, esa es la Perla del Paraná bonaerense, no me empiece a hacer lío. Usted que es ahí amigo de Cayetano Rodríguez, de Fray
José María Botaro. Y que vos lo recordás tanto siempre. Pero vos sabés ¿sabés por qué se llama la Perla del Paraná, San Pedro? Porque la nombraron ciudad el mismo día que Mar del Plata. Era la Perla del Atlántico y la Perla del Paraná. Ah, qué buen dato. Pero qué lindo, qué buen dato. Así que ahí vos, le ha dado un gran dinamismo al Instituto Nacional Browniano el amigo Miguel Ángel de Marco, así que le mandamos un gran abrazo. Y me voy a permitir recomendar una lectura, ya que estamos en este espacio y es Radio Cultura, y porque me abuso de la amabilidad tuya y de Quique que me dan aire para esto. Un querido amigo, escritor, un gran novelista, afincado en el barrio de La Boca, Eduardo Cormic, hace unos años publicó una novela corta que se llama Quema su memoria. Y es una novela escrita en primera persona, como si fuese el almirante Brown en su ancianidad, contemplando lo que lo rodea, su casa, los recuerdos familiares, el río. Me parece algo muy interesante, bueno. Está muy bien escrita. Quema su memoria. Novela de Eduardo Cormic, obviamente, otro irlandés. Sí. Bueno, Brown se convirtió de alguna manera en el mascarón de proa de la colectividad irlandesa en la Argentina. Y vos sabés que hay una curiosidad que a mí me impresionó mucho. Hay un poco de discusión si es la casa natal o es lindera a la casa natal, pero en la ciudad de Foxford, que es una pequeña localidad de menos de 1000 habitantes, donde siempre recala la fragata Libertad en sus viajes. Claro. Hay un paseo, está la iglesia donde fue bautizado Brown, y hay un memorial y un museo. Es decir, hay 4 lugares dedicados a Brown. Interesante. Sí. Y ahí nombraste a Bergottini, que se convirtió en el escultor de la historia de la Marina, porque sus bustos de la Marina en el Museo Naval del Tigre son maravillosos. Espora, Rosales, Bouchard, porque les da ese carácter tormentoso a los retratos. Son unas esculturas espectaculares en bronce. El de mármol que está allí en la plazoleta de los Suspiros es increíble. Y qué bueno cuando el escultor no solo capta el parecido del personaje, sino que capta el espíritu en su obra, ¿no? Igual de Bergottini, a mí lo que más me gusta es el monumento izamiento de la bandera que está en la Plaza Colombia, precisamente la plaza que está frente a la iglesia de Santa Felicitas en Barracas. Ese monumento es extraordinario. El grupo escultórico de los atletas, de los colosos izando la bandera nacional, que lo han restaurado y lo han reinstalado hace un par de años. Pero es maravilloso. Yo creo que es la mejor obra de Bergottini. Diego, ¿de qué plaza hablas? Nada menos, ¿eh? Plaza Colombia, de la plaza de Barracas. Sí, pero hablas de Felicitas. De Santa Felicitas. Bueno, Eduardo sabe un vagón de la historia de Felicitas, y más de una vez ha guiado las visitas de gente que quiere conocer esta trágica, pero atrapante historia de Felicitas Guerrero de Alza. Barrio de romances es Barracas, y ahí le mandamos un saludo también a un gran amigo que es el padre Ernesto Salvia, párroco durante muchos años de San Telmo, de la iglesia Santa Felicitas, y es actualmente el presidente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Así que hoy nos hemos dedicado en esta primera media hora del programa, querido amigo Diego, a saludar a nuestros amigos historiadores. Sí, es verdad. Bueno, y vamos a hablar de un historiador porque lo anticipaste, se viene un homenaje en estos días. Un personaje que lo visitó a Brown en determinado momento en la Casa Amarilla y no se llevó muy buena impresión, pero era recíproco. No se simpatizaron mutuamente. Eso, tal cual. Bueno, en realidad esto que hemos hecho, Diego, es comentarle a nuestros amigos que nos escuchan, que son más de los que esperábamos, que tenemos historiadores amigos, a pesar de lo que todavía parece. Nos quedan. Vamos a ver cuándo en el final del ciclo veremos cuántos. Y bueno, yo decía cuando comenzábamos muy bien.
cuando comenzamos este encuentro de hoy, que ustedes dan disparadores, ¿no es cierto?, donde la gente se interesa. Y dice, pero los historiadores hablaron de Rosas. Sí. Queremos saber más de ellos también. Bueno, Rosas es un personaje muy interesante, muy interesante. Creo que podríamos pensar en anotarlo para dedicarle todo un día, ¿no? Porque Rosas tiene todas esas cuestiones donde el mito también lucha contra el personaje, ¿no? Digamos, desde esas frases grandilocuentes que él tenía, y que las frases grandilocuentes que digamos, los demás historiadores le propusieron a Rosas y que jamás pronunció, ¿no? Es muy, muy interesante Rosas. Es un personaje en busca de autor, Rosas, o a lo mejor hay demasiados autores para un personaje que no fue todavía debidamente relatado su historia y su pensamiento, que sigue siendo un misterio. Tal cual. De hecho, es muy gracioso verlo como el paradigma del nacionalismo antibritánico, y él siempre disponía que el día del cumpleaños del rey o de la reina fuera feriado para homenajearlo con una misa en la iglesia anglicana. De hecho, la iglesia anglicana se hizo allí, y finalmente pasó un cuarto de siglo de su vida en Gran Bretaña, con lo cual, digamos, la manipulación de los personajes siempre se topa con los hechos, ¿no es cierto? Y qué buena idea la de profundizar en el pensamiento, Sí. porque Del granjero. nadie puede gobernar... El farmer, sí. Nadie puede gobernar un país como lo hizo Rosas si no hay una idea que lo sustente detrás, con la que podemos o no estar de acuerdo, pero no son casualidades de la historia. Estamos para la pausa. Perfecto. Adelante. Y seguimos compartiendo Cazadores de Historias. Otro buen clásico para acompañar a los cazadores de historias. Aretha Franklin, nada menos, reserva una plegaria para mí. Qué letra que tiene esto, terrible. Aquí estamos, Cazadores de Historias, con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero. Y qué tema que van a abordar ahora, nada menos. Lo primero que quiero decir es que no le hemos errado en la elección del musicalizador del programa. Muy bien. Ahí está. Un saludo para José Luis, que es realmente no solo el generador de este espacio, sino además un ilustrador maravilloso a través de la música. Sé que tuvo una maestra importante en el tema, que era una tal Betty Elizalde. Sí. Un día vamos a hablar de la radio, así que la me querida acuerdo Betty. de esas polémicas que tenían el uno con el otro por los temas musicales, que se sacaban chispas, pero para el bien del oyente, algo que en la radio ha quedado un poquito en desuso, así que sí, es un placer estar así. Sí. Yo me acuerdo que una vez Betty contaba que había entregado sobre el top el final de un programa y la habían suspendido una semana, y cuando se equivocaba al aire, la pasaba mal, le agarraba fiebre, ¿no? Y hoy día te tosen en el aire, escuchás los ruidos de los papeles, es decir, se invirtió el narcisismo. En vez de fomentar la autoestima del oyente, fomentamos el narcisismo de los que hablamos, y eso no es bueno para la radio. Y permítame una infidencia, ¿no? Que yo vengo no de la época de Betty, un poquito posterior, pero bueno, pero me tocó vivir esa época. Teníamos en las radios un inspector al aire que nos venía a medir la distancia del micrófono. ¿A qué distancia nos parábamos? Ya. Así es. Bueno, yo hasta el último programa que hicimos juntos con Betty Elizalde, ella hacía como la palomita en la mano y medía la distancia al micrófono para empezar. Exacto, sí. Así que, bueno. Aquí estamos, Cazadores de Historias. Al nada menos. Recordemos que este día 26, el 26, es decir, el sábado, se van a cumplir 200 años del nacimiento.
Vamos a primero a molestar un poco por el lado revisionista y después por el lado liberal. ¿Te parece bien? Me parece muy bueno, dale, cómo Claro, no. porque el primer presidente constitucional de la Argentina unificada, ese mérito no se le puede quitar de ninguna manera a Mitre, aunque después su presidencia se va a deslucir por la guerra contra el Paraguay. Hemos quedado bien con todos, me parece, con esta frase. Sí, me parece que fue una buena síntesis para que digan, pero estos de qué lado están. Las dos afirmaciones son incontrastablemente reales. Así que digamos que Mitre nace en un hogar porteño, allá por el 26 de junio de 1821, plena gobernación de Martín Rodríguez, es decir, había desaparecido el intento de gobierno central en Buenos Aires durante la década de 1810, empezaba a tallar la figura, una figura que para Mitre un funcionario revolucionario, y la guerra contra el Brasil, esa guerra en la cual hablábamos del almirante Brown, lo va a encontrar viviendo en el fortín, en el fuerte de Carmen de Patagones, donde a los 6 años, no sabemos si con exactitud, pero Mitre siempre lo reivindicó así, tuvo su bautismo de fuego en el cerro de la Caballada a los 6 años contra los invasores brasileños. En este sentido, yo creo que lo que sí bautizó fue su alma en el sentido de convertirse en un militar legendario que quizá fue, digamos, su karma más importante a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Un personaje sumamente interesante, Mitre. Obviamente está su memoria y su trayectoria pública bien cubiertas las espaldas, porque se ocupó de dejar fundado un periódico, un diario importante, esto dicho con el mayor de los respetos, pero obviamente creo que cuando lo analizamos a Mitre, aún aquellos que no coincidimos en líneas generales con la orientación ideológica que tuvo toda su vida, creo que la principal orientación ideológica de Mitre era volver al poder, o sea, tener poder. Él luchó para ser presidente, lo fue, y después luchó para ser de vuelta presidente y ya no lo fue. Esto creo que Mitre se muere ya en el siglo XX, en 1906, se muere con esa herida en el alma de no haber podido nunca retornar a la primera magistratura del país como hubiera querido él, yo creo que buscando la reivindicación de lo que no pudo hacer en su presidencia. Presidencia que, como bien señalaste vos, Eduardo, y yo coincido, quedó muy opacada por la guerra del Paraguay, sin dejar de señalar que en esa presidencia al mismo tiempo él tuvo muchas iniciativas importantes que le dieron a la Argentina algunas bases, algunos fundamentos para lo que vino después. Algunas presidencias fundacionales como Sarmiento, Avellaneda y Roca obviamente tuvieron lo que tal vez el sendero trazado por la presidencia de Mitre. Igual, de todas maneras, y aunque esto me cueste la enemistad de los amigos de la tribuna de doctrina, confío en la benevolencia de los que escuchen esto. Yo creo que lo más importante que hizo Mitre en su vida, más allá de haber sido presidente, de haber reconocido esto que estaba señalando recién, creo que fue desde el punto de vista literario. Su obra como traductor de la Divina Comedia y como redactor de esos grandes compendios, esos volúmenes históricos, la historia de Belgrano y la independencia argentina, y la historia de San Martín y la emancipación americana, creo que son el primer gran ensayo para construir una gran historia de un país que estaba por hacerse todavía cuando él lo hizo, y creo que eso merece un gran reconocimiento. Su labor en el campo literario, desde mi punto de vista, es superlativamente mayor que la labor política. Coincido absolutamente en esto. Hay que decir que Mitre se sintió protagonista de un carácter fundacional de doctrina histórica, por eso su historia de
Belgrano y de la independencia argentina y su historia de San Martín y de la emancipación americana, de alguna manera fueron como dos columnas en las que se asentó, por supuesto, la historiografía liberal, pero fue el primer intento, casi diríamos serio en Sudamérica, de plantear una historia organizada, donde Mitre, un hombre liberal que creía en las instituciones de la Constitución argentina, va a plantearse que la revolución hay que contarla poco revolucionaria para que se crea que había una idea que estaba clara desde el principio. Entonces, también había un esfuerzo después de casi 40 años de guerras civiles de decir, bueno, muchachos, la revolución estuvo bien, pero ya no está bien. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene una función hasta sociológica el relato de la historia que hace Mitre, pero que sin duda es fundamental. Yo creo que vamos a coincidir, Diego, nunca lo hemos charlado, pero son dos obras indispensables que hay que leer para entender el inicio de la Argentina como país. Después se puede tamizar, se pueden abrir ramas, pero son dos obras monumentales que hay que leer, ¿no? Yo coincido, Eduardo, este es el primer intento serio de una historia escrita profesionalmente para transmitir, obviamente con las limitaciones de la época. Yo me sigo quedando con Vicente Fidel López, entre sí, bueno. Mitre y Vicente Fidel López, yo me quedo con la historia de Vicente Fidel. En ese sentido no lo cambio, pero reconozco el valor que tuvo en el momento en el que Mitre lo hace, así como también la creación de la Junta de Historia y Numismática y a posteriori Academia Nacional de la Historia. Creo que son aportes a la tradición cultural argentina que exceden la dimensión personal del líder político, que Mitre fue, sin lugar a dudas, Mitre fue uno de los grandes líderes políticos de la historia argentina del siglo XIX. Él tomó ese desafío, lo hizo, era jefe de facción, obviamente que era jefe de facción, y trató por todos los medios de no serlo más, de ser algo más que jefe de una facción. Él soñó con ser un presidente de unidad, pero no fue posible eso no fue posible. Eso también explica de alguna manera la candidez con la que él, después de la Revolución de 1890, y acá vamos a entrar en otro aniversario que se cumple prontito, que es el nacimiento del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, que es precisamente la división de la vieja Unión Cívica, donde convivían Mitre y Alem, pero Mitre cae cándidamente en esa víctima de esa habilidad que tenía Roca para la construcción política, y en ese pacto le muestra la posibilidad de ser un presidente de unidad nacional, un presidente de concordia y de acuerdo. Mitre cae rendido ante esa posibilidad que se hace imposible por la división de la Unión Cívica, pero de eso se habla en otro momento. Pero es muy bueno porque desde el punto de vista político, Mitre nunca logró liderar su sector siquiera, porque recordemos que él comienza como el líder del liberalismo llamado nacionalista en Buenos Aires en los tiempos de la secesión de Buenos Aires, entre 1852 y 1861, que va a terminar siendo derrotado por el autonomismo, que después Roca se va a encargar de juntar, entre Avellaneda y Roca, juntan todo, hacen un paquetito, crean el Partido Autonomista Nacional y dejan de lado toda la discusión. Pero hay algunas cuestiones donde, digamos, a Mitre le resultaba incómoda la coyuntura política, creo yo. Él se sentía que estaba por encima de la coyuntura, entonces cuando bajaba la coyuntura es brutalmente contrario a la idea de aprobar, por ejemplo, es uno de los personajes más importantes que rechaza el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y hace que Buenos Aires no participe. Después, como militar, va a ser derrotado categóricamente en Cepeda, luego vendrá ese curioso triunfo de Pavón, y digamos que toda esa etapa, digamos, lo muestra como un hombre que quiere ser pragmático
pero ahí, al ser pragmático, sacrifica ese rol superior. Y es cierto que quiso ser un gran líder de partido, no lo logró, quiso ser un gran líder, digamos, superador de facciones, no lo logró. Sin embargo, hay un hecho fáctico que yo creo que contribuyó también a su historia, que es el hecho de que de los 4 presidentes fundadores, que son Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, él va a quedar solo como sobreviviente desde Claro. 1885 durante 20 años. Y el experimento de la Argentina liberal, esa Argentina que, digamos, va a ser exitosa como siempre hablamos, del 80 hasta el 30, indudablemente, lo va a tener a él como padre de esa república, y entonces su prestigio, Roca lo acusa de siempre mostrar cierto aire de fragilidad que le hacía que la gente simpatizara con él, pero bueno, la revolución del 74, la revolución del 80, el 90, hablan de ese Mitre que como político, digamos, quizá haya estado por debajo del estadista. El haber logrado hacer la Corte Suprema de Justicia y que funcionara en su presidencia, el haber terminado el tridúo de los grandes colegios nacionales al hacer del Colegio de Buenos Aires el Colegio Nacional de Buenos Aires, haber empezado a fundar colegios nacionales en todas las provincias, instalar los juzgados nacionales, haber hecho con esa famosa campaña de Paunero un cierto disciplinamiento, que entre las cosas más curiosas que logró fue digamos que Santiago del Estero, por única vez en la historia desde su fundación, dominio sobre el resto de las provincias con los amigos Taboada, es decir, pero siempre lo hizo, digamos, con esa, quizá le conspiró contra ese resultado el hecho de que él se creyó siempre con el derecho a una segunda presidencia histórica, ¿no? Y eso a veces condiciona. Sí, yo soy un seguidor del humor gráfico. Creo que los caricaturistas porque me gusta la historia, me gusta el contexto. Entonces creo que viendo la caricatura política también tenemos un relato, tal vez obviamente irónico, sarcástico, mordaz, pero que nos ofrece una pintura, un fresco de época. Y a mí me gusta ver esos caricaturistas del Mosquito y Don Quijote cuando lo ponen a Mitre, este Mitre falsamente frágil, al que se dedica Roca varias veces, que lo ponen con los atavíos de los senectos caballeros romanos, hasta con algunos laureles, y lo nombran Divus Bartolus, o sea, como el divino Bartolomé, que era como esos emperadores romanos que conseguían su propia divinidad, declaraban su propia divinidad, o el Senado les declaraba la divinidad. Y es como que a Mitre en esos últimos años de su vida, porque fue un longevo de la vida política, sobrevivió a muchos de sus adversarios, obviamente, claro, me parece que Mitre vivió esos últimos años cuando era diputado nacional o senador nacional, era un expresidente, era un jarrón chino, diría Felipe González, un jarrón chino que nadie sabía dónde poner. Él sí sabía, él se quería poner en el sillón de Rivadavia, él quería volver a ser presidente, pero en realidad era eso. Y la visión del humorista gráfico como ese Divus Bartolus, un poco resume cómo él construyó ese personaje con ese chambergo negro y ese traje negro que usaba, con ese sacón, que caminaba por las calles de Buenos Aires. Yo soy un buscador de cosas y anda por ahí una foto, yo tengo la copia, pero el original está en el Ateneo Popular de La Boca, es de finales del siglo XIX, y Mitre está caminando por la ribera del riachuelo, ese riachuelo que tenía una vida naviera muy importante, o sea, se ven muchas embarcaciones atracadas, y se ve que ha habido una gran inundación o una gran tormenta, porque hay
enormes charcos de agua sobre la avenida Don Pedro de Mendoza, y Mitre va caminando solo, con sus manos en los bolsillos, recorriendo el barrio de La Boca, donde tenía no pocos seguidores, precisamente por la anécdota que contabas recién, de su amistad y admiración con don Giuseppe Garibaldi, otro gran personaje para hablar. Tal cual, tal cual. Pero es muy bueno eso, porque sí hay gestos que hablaban de una responsabilidad personal frente a la historia. Mitre va a vivir en esa casona de la calle San Martín. Hoy convertida en museo. Convertida en museo, el Museo Mitre, que le regalan los amigos una vez que termina la presidencia, porque Mitre no tenía ninguna propiedad. Claro. Y va a vivir en esa casa desde 1868 hasta su muerte casi 40 años después. Su única fortuna, por decirlo así, estaba dada por esa biblioteca extraordinaria, que es una verdadera joya. Un tesoro. Un tesoro. Y, digamos, esa sencillez de cómo un hombre que fue presidente de la República iba a necesitar otra cosa que sus ganas para caminar por las calles. Solía vérselo, incluso hay alguna foto muy simpática mirando las pizarras de los diarios que competían con La Nación, ¿no? Claro. Pues para ver en qué andaba la cosa. Y sobre todo, hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Cuando cumplió 80 años, a la calle de la Piedad se le puso calle Bartolomé Mitre, en el centro de la ciudad, ¿no? Y como curiosidad, él solía ir a misa a la catedral donde estaba un obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Romero, que terminada la misa, iban a misa a las 6 de la mañana. La primera misa era a las 6 de la mañana y Mitre todos los días lo invitaba a Monseñor Romero a desayunar a la casa, digamos, no todos los días, pero era una práctica común. Y entonces, todos los días Romero le decía lo mismo: ¿sigues pensando, querido Bartolo, en hundirte en los fuegos del infierno perteneciendo a la masonería? Y cuando llegó a los 80 años, Mitre decidió renunciar a la masonería, lo cual fue celebrado por Monseñor Romero como un triunfo. Un triunfo personal, claro, lo convenció, lo convirtió. Lo convirtió, pero lo interesante es que la masonería, que sintió el golpe, emitió un comunicado diciendo que respetaban la libre voluntad de su hermano don Bartolomé Mitre, diciendo además que se es masón para siempre, a pesar de los clérigos, de lo que digan los clérigos. Así que, digamos, era un hombre que, tenía esa visión de ser un hombre que estaba por encima del resto. No lo digo en un sentido, pero él se sentía con un destino de grandeza y, de hecho, hay que ver, por ejemplo, cuando se cumplió exactamente este sábado, se van a cumplir 100 años de su centenario, se pusieron en todas las calles Mitre del país unas placas de bronce, que es el retrato de Mitre de costado por ese disimular el agujero. Sí, una maravilla es esa obra. Bien, y que está en todas las calles Mitre. Yo, que sabés que me gusta mucho. Es un perfil de Mitre, en un relieve. En ese relieve, 1821, 1921, y está en todas las ciudades. Hace poquito lo vi en la ciudad de Lincoln, está en la ciudad de Concepción del Uruguay. Bueno, se hicieron, tengo entendido que 900 placas iguales para homenajear a ese presidente, ¿no? Y hay que decir... El jubileo fue un gran festejo, los 80 años de Mitre fue un gran festejo nacional. Lo llenaron de homenajes y de reconocimientos en toda la República. Hay que decir que, de alguna manera, la Argentina, en esa visión de progreso que empieza antes, pero que se empieza a concretar en 1880 hasta el 30,
hacía que, bueno, se le perdonaban los pecados a Mitre y se elogiaban sus virtudes. Yo creo que eso tiene que ver, porque además era el padre de la República vivo, ¿no? Mitre, recordemos que Mitre muere en 1906, Sarmiento en 1888, Avellaneda en 1885 y Urquiza en 1870. Es decir, durante 20 años fue el estar histórico de la Argentina. El sobreviviente de la unidad nacional, porque además, bueno, él era gran maestre grado 33, ¿o me equivoco? Era grado 33 de la masonería. Como Sarmiento y como Urquiza, los tres. Y como Derqui, que se reunieron los cuatro. Así que ahí está. Che, ¿cómo se pasa el tiempo en este programa, querido amigo? Ya estamos llegando al final. Y bueno, ni quiero dejarles justo para el final la pregunta que hace Carmen de acá del centro, además de felicitarlos, ¿no? por el programa, que está bárbaro siempre, pero ¿sabe lo que preguntan? De estos dos historiadores y periodistas, quería saber su opinión sobre esta iniciativa de cambiar el nombre de la calle Coronel Díaz por Charly García. Hoy, yo le voy a contestar cortito y al pie. Como hay que esperar que la persona muera y pasen 10 años para cambiarle el nombre a un espacio público según las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires, lo tenemos que discutir mucho más adelante, porque esperamos que Charly viva por lo menos 120 años y después estudiamos el tema. Pero por ahora, si respetamos la ley, no se puede. Muy bien, respondido entonces. Te pido, Diego, que despidas hoy a nuestros amigos, así nos encontramos nuevamente el martes que viene por acá. El gong no nos deja mentir, ha transcurrido una hora. Gracias por todo, gracias a Radio Cultura, a la producción, a Quique, por supuesto, y Eduardo, un abrazo muy grande. Nos estamos viendo, espero, presencialmente en los próximos días. Un abrazo grande, que estén bien, hasta la semana que viene. Gracias. Abrazos de todo el equipo. Hasta aquí entonces Cazadores de Historia, con Eduardo Alveser y con Diego Barbero.